martes y vamos con temas de la capital del país, de la Ciudad de México. Ayer, como le informé puntualmente, la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, pues anunció su gabinete. Conversamos con algunos integrantes de los que será su gabinete, con el próximo secretario de gobierno, con César Carabioto, con la próxima secretaria de Medio Ambiente, con Julia Álvarez y Casa, en fin. Hablamos con integrantes de su gabinete, con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, que repetirá en el cargo, con Alejandro Encinas. Y hoy toca el momento de conversar con quien estará encargada de la cultura en nuestro país. Usted ya la conoce, hoy es Dipuchula, será secretaria de Cultura de la Ciudad de México y se llama Ana Francis Moore. ¿Cómo estás, querida Ana Francis? Bienvenida y muchas felicidades por este encargo. Hola Juan, pues muy contenta, muy feliz, pensando si tendría yo que pasar de Dipuchula a Secrechula, sería lo natural. Así que, pues muy contenta, la verdad. Oye, próxima Secruchula, Ana Francis, pues es un enorme reto. La Ciudad de México es tan grande como distinta en sus alcaldías, en sus pueblos, en sus barrios, en sus colonias, como rica y distinta. Es muy distinta la Ciudad de México, como es en Gustavo Madero, como es en Coajimalpa, a Milpalta, Tlalpan, a Coyoacán, a la Cuauhtémoc, enorme cantidad de representaciones artísticas de todo tipo. Tienes un gran reto. Tengo un gran reto, Juan, y al mismo tiempo, pues es una gran emoción, porque en efecto, deja tú las 16 alcaldías, son miles y miles de culturas ocurriendo, de culturas y de manifestaciones artísticas ocurriendo al mismo tiempo, y creo que ahí amerita pues un trabajo de conocimiento, de reconocimiento, de valoración y de fomento para que todas esas manifestaciones culturales vayan ocurriendo, circulando, y sean vistas lo más posible de acuerdo con sus propias comunidades, de acuerdo con sus propios barrios, pueblos, colonias, etcétera, y, y fomentar que todo eso ocurra. Es fundamentalmente, pienso, un gran trabajo de articulación, ¿no? Así es. Oye, con ojo crítico te lo pregunto y con la confianza, Ana Francis, ¿cómo ves? Haz un diagnóstico rápido de la cultura y de la relación que tiene con el gobierno de la Ciudad de México hoy en día la capital del país, con los hacedores de cultura, pero sobre todo también con el público, con las personas que amamos disfrutar de las distintas representaciones artísticas, porque no es lo mismo la cultura que las bellas artes. Antes, pues parece que nada más volteaban a ver a las bellas artes, que son Así es. maravillosas, pero no a toda la cultura. Sí, así es. Pues en un diagnóstico rápido te podría decir que hay que darle la misma importancia o una importancia equitativa a las bellas artes y a las artes bellas, como dice Susana Harp, y si me apuras, a las artes chulas. A Es las artes decir, cholas. pues sí, pues, ¿no? ¿Cuáles son esas? Interviene, pues todas aquellas que no son ni bellas artes ni artes bellas, obviamente. Pero en todo esto, pues intervienen procesos de clasismo y de racismo con que estamos atravesando justo un cambio cultural importante. Y sí utilizo la frase cambio cultural con toda alevosía y ventaja. Ujú. Es decir, a la Secretaría de Cultura también le toca acompañar justamente esos cambios culturales que haga que pensemos y que vayamos siendo una sociedad menos clasista, menos racista, etcétera. Y en ese sentido, pues vayamos abrazando y dándole chance a que se manifiesten en dignidad pues las distintas manifestaciones culturales que ya existen. Entonces, creo que ahí hay un trabajo de cultura comunitaria que se empezó a hacer en el sexenio, que se atravesó la pandemia y la verdad es que eso fue durísimo para toda la función pública, ni que, o sea, fue durísimo para la población, etcétera, etcétera, pero me queda claro que la Secretaría de Cultura, la local y la federal hicieron lo que pudieron con lo que había. Nadie sabía cómo, en muchos sentidos. Y entonces creo que hay y luego se retomó, digamos, el trabajo de cultura comunitaria, pero creo que con esta impronta que tiene Clara Brugada de echarle participación ciudadana a todo lo que da, que es justamente de donde viene y es el oficio que ha desarrollado también en Iztapalapa, pues eso se puede potenciar de forma muy importante, ¿no? Es decir, concebir la construcción, fomento, cuidado del patrimonio, también desde el entendimiento del patrimonio vivo, de lo que Sí. los propios pueblos, barrios, colonias quieren contar de sí mismos, pues, ¿no? Ana Francis, no sabes el éxito que te deseo, no solo Gracias, porque Juan. tenemos muchos años de conocernos y de colaborar Sí, juntos, porque tú eres hacedora de cultura como yo lo fui durante muchísimos años. Nos conocemos y desde eso hace nos hizo, décadas.
y eso nos hizo querernos de inmediato, porque los 2 queríamos promover más la cultura. Así es, y ahí viene la pregunta incómoda sobre ese tema. ¿Cómo le vas a hacer para torear a todos los amigos de la cultura para no darles un trato preferencial sobre los quienes no son cuates? Porque eso pasó muchísimo en el pasado y vaya que Claro, hizo daño a la cultura. Y tú y yo no somos ajenos a haber visto esos nepotismos. Recuerdo que lo platicamos hace 30 años, sí, hasta íbamos a poner un anuncio en una famosísima revista cultural pidiendo trabajo en la entonces Compañía Nacional de Teatro diciendo, por favor, no somos parientes del director, pero denos trabajo, aunque tengamos este déficit. así es. Pues, creo que lo primero que voy a hacer va a tener que ser una fiesta para justamente poder saludar a todo mundo. Ajá. Ahora que no sea ni diputada y todavía no sea secretaria, voy a aprovechar mi estado de civil para hacer una fiesta. Ya hablando en serio, creo que conversando, Juan, es Ujú, decir, con cada colectividad con la que yo conversé en la campaña diciéndole, a ver, compañeros, compañeras, tenemos que estar todo mundo volcado en primero los pobres, pero por esto y por esto y por otro y por aquello. ujú, Primero los pobres y como dice Clara, y lo mejor, y para los pobres lo mejor y es lo mejor para todo mundo y tenemos que estar volcados y volcadas en las personas a las que no les llega nada, a las que les llega menos, a las que nunca han tenido acceso. Por eso el sentido tan importante de las utopías. Las utopías sirvieron muchísimo para que mucha de la banda que como que no le hincaba el diente a esta onda del humanismo mexicano y de por dónde va, lo viera en concreto para qué sirve y con qué se come. Entonces, creo que si bien es cierto que hay un alejamiento de ciertos sectores de la cultura y de las artes de la Cuarta Transformación, ujú. creo que Clara Brugada logró que se regresaran, es decir, que se acercaran de nuevo por lo menos a perderle el asco y a tener cierto interés, porque todo el mundo reconoció que hay algo distinto a todo lo que habíamos visto Sí. estaba ocurriendo en términos de cultura. Pues te deseo muchísimo éxito, Ana Francis Moore, por el bien de todos en tu próximo encargo como secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Te conozco desde hace muchísimo tiempo y Mm. tengo la confianza que lo vas a hacer muy, pero muy bien. Te mando un abrazo. Gracias, Juan. Abrazo. Muchísimas gracias.